Chicos, vamos a hablar sobre la teoría de caída libre y específicamente vamos a hablar sobre también los lanzamientos verticales o tiros verticales hacia arriba y hacia abajo. Este material que voy a leer está también en la guía, es el mismo material que está en la guía que ustedes pueden releer o que simplemente tienen o deben tener en cuenta para poder hacer su resumen, que es lo que se les pide como actividad. Supone que un tipo va a la ventana y deja caer una cosa, una moneda, por ejemplo. Una caída libre en realidad es un movimiento uniformemente variado. Y vemos a un vector o una flecha que nos está indicando una dirección en la cual primero cae la moneda, que es hacia abajo naturalmente, hacia donde se encuentra la Tierra, y hay una G, donde la G es la gravedad, es la aceleración con la cual la moneda va cayendo y se va aumentando su velocidad, dada esa atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que caen hacia ella. Claro, el tipo tiene razón. Cuando uno deja caer una cosa, lo que cae con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Toda cosa que uno suelte va a caer con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Puede ser una moneda, una pluma o un elefante. Si suponemos que no hay resistencia del aire, todas las cosas caen con la misma aceleración. ¿Quién descubrió esto? Obvio, Galileo. Ídolo. Este hecho es medio raro, pero es así. En la realidad real, una pluma cae más despacio que una moneda por la resistencia que opone el aire. Pero si vos sacas el aire, la pluma y la moneda van a ir cayendo todo el tiempo juntas. Este es un experimento que se puede hacer. Con un tubo de vacío, donde un tubo de vacío simplemente es un tubo al cual se le busca extraer la mayor cantidad de aire posible, porque nunca se le va a poder sacar la totalidad de aire, y taponando el tubo por arriba y por abajo para que solamente por dentro se dejen caer un cuerpo liviano y uno un poco más pesado, se puede ver cómo en ausencia del aire dos cuerpos de diferente peso llegan al mismo tiempo hacia el fondo del tubo. La pluma y la moneda caen con la misma aceleración, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración con la que caen las cosas hacia la Tierra se llama aceleración de la gravedad. Se la denomina con la letra G y siempre apunta hacia abajo. La dirección del vector de gravedad va hacia abajo porque la Tierra es quien ejerce esa atracción o esa fuerza de gravedad que se llama peso sobre los cuerpos y los acelera con esa aceleración G de la gravedad hacia ella. La Tierra actúa, chicos, como si fuera un imán. Entonces lo que hace es llamar a los cuerpos hacia su centro terrestre. Y en ese orden de ideas, pues como sabemos todos, la Tierra está por debajo de los cuerpos. En ese sentido, los cuerpos que caen, pues van a caer hacia abajo. En el caso de la moneda que cae, yo puedo acostar el problema. Y lo que tendría sería, un objeto que acelera con aceleración, aproximadamente hablando de 10 metros por segundo al cuadrado. Vendría a ser algo así. Entonces, esta sería la trayectoria si acostáramos la situación real, porque el movimiento de caída libre y de movimientos, valga la redundancia, tiros hacia abajo y hacia arriba, o lanzamientos hacia abajo y hacia arriba, son verticales. No obstante, lo que está proponiendo la lectura es que cambiemos el marco de referencia y que pensemos por un instante que el movimiento fuese horizontal. Si el movimiento fuese horizontal, tendríamos más o menos esto: a la moneda moviéndose a lo largo de dicha trayectoria horizontal y acelerándose a razón de 10 metros por segundo al cuadrado, partiendo desde un punto cero, ¿cierto? E iniciando con una velocidad igual a 0 metros por segundo. Y si lo hubiera tirado para abajo, tendría una velocidad inicial, es decir, esto. Cuando tú tiras o lanzas un objeto hacia abajo, el cuerpo también acelera, también aumenta la velocidad en la caída,
pero cuando tú lo tiras o lo lanzas, tú lo impulsas y le das una cierta velocidad inicial que no tiene cuando obviamente solo lo sueltas. Una cosa es soltar y otra cosa es empujar, lanzar o tirar hacia abajo. Es decir, que un problema de caída libre no se diferencia para nada de un problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es más, la caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Yo diría que más que no se diferencia en nada, la única discrepancia que presentan es la trayectoria en cuanto al eje de marco de referencia. Porque si bien es cierto que el movimiento acelerado que nos hemos puesto a estudiar nosotros ha sido un movimiento en una trayectoria rectilínea, es horizontal. La trayectoria trabajada en ese marco de referencia sobre el eje X. Bien sea positivo o negativo, eso obviamente depende de lo que escojamos como el punto origen y hacia dónde pongamos a mover al cuerpo. Pero la caída libre además sigue siendo un movimiento acelerado, sigue siendo un movimiento de trayectoria rectilínea, pero con un marco de referencia diferente, incluso perpendicular al horizontal, y es el vertical. Entonces es un movimiento que se dará hacia abajo o hacia arriba, en dependencia del caso de caída libre que se maneje. Para resolver los problemas de caída libre o tiro vertical, puedo aplicar los mismos razonamientos y las mismas ecuaciones que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es el mismo movimiento acelerado. Todo lo mismo, la única diferencia es que antes todo pasaba en un eje horizontal, ahora todo pasa en un eje vertical. Lo demás es igual. Bueno, también hay algunas variables de las ecuaciones que cambian, ¿sí? Por ejemplo, la aceleración. Cuando un cuerpo se mueve de manera horizontal, difícilmente alcanza una aceleración tan alta, a no ser que haya alguna máquina o propulsor que se la proporcione. De lo contrario, no lo hará y simplemente será la gravedad de 9,81, que es como nosotros la vamos a trabajar, que es el valor real que tiene la gravedad acá en la Tierra, 9,81 metros por segundo al cuadrado, será la máxima que puede experimentar un cuerpo y solo la experimentará en el sentido vertical del movimiento, por lo que obviamente esa sería otra diferencia clara con esa variable, que la aceleración ya no es cualquiera, sino que es el valor de la gravedad equivalente a 9,81 metros por segundo al cuadrado. Vamos ahora a esto. Pregunta, ¿y qué pasa con el tiro vertical? Respuesta, y bueno, con el tiro vertical es la misma historia. Tiro vertical significa tirar una cosa para arriba o también para abajo, como lo mencionaron aquí en esta parte de la lectura. Sin embargo, yo voy a hacer aquí un primer paréntesis. El paréntesis que voy a hacer en estas dos primeras, bueno, en esta primera hoja y parte de la segunda, es por lo siguiente. Chicos, tienen que tener en cuenta que la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, o sea, es un caso específico derivado del movimiento acelerado. La diferencia que enmarca al movimiento acelerado de la caída libre es el eje en el cual se da el movimiento. El marco de referencia que se toma en el movimiento ya no es un sentido unidimensional rectilíneo horizontal, sino vertical, ¿ok? O sea que la caída libre se va a dar en el sentido vertical. Resulta que además de ser un movimiento acelerado, la aceleración que tiene este movimiento no es cualquiera, es una única aceleración que siempre va a permanecer constante y siempre será un dato conocido para ustedes y es el dato de 9,81 metros por segundo al cuadrado, aceleración de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? La gravedad no es una fuerza, la gravedad es una aceleración y es la aceleración con la cual caen los cuerpos hacia el centro de la Tierra. ¿Quién los acelera? La Tierra. ¿Hacia dónde? Hacia ella, ¿ok? Por medio de una fuerza de atracción gravitatoria que se llama el peso de los cuerpos. Y claro, todos los cuerpos pesan. Cuando el cuerpo va cayendo, naturalmente el cuerpo va recorriendo una cierta distancia en la caída. Pero como el enfoque ya es vertical, vamos a trabajar el desplazamiento como un delta de Y, no como un delta de X como se trabajaba de manera horizontal en el movimiento acelerado. ¿Y por qué? Pues porque es un movimiento que se da en una sola dimensión, rectilíneamente, o sea, en línea recta, pero de manera vertical. Por eso Y, ¿ok? Y delta de Y como desplazamiento a tener en cuenta acá.
Cuando un cuerpo cae libremente, ¿qué le sucede a su velocidad? Bueno, si se acelera, su velocidad cambiará. Recordemos que el significado de la aceleración es una variación o un cambio de velocidad en el tiempo. Si la velocidad de un cuerpo en movimiento no cambia y siempre es la misma, pues la velocidad se mantiene constante y tendríamos el primero de los movimientos que vimos en el primer periodo, que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Por eso uniforme, porque su velocidad no se altera, no se modifica, no aumenta, no disminuye, no cambia. Pero en el movimiento acelerado sí que cambia la velocidad, y la velocidad puede cambiar en dirección o en magnitud o en ambas, en dirección y magnitud. Pero ese cambio que se puede presentar en la velocidad, bien sea aumentando la velocidad en valor numérico, disminuyendo la velocidad en valor numérico, simplemente manteniendo la misma velocidad, pero cambiando la dirección de la velocidad, por ejemplo, el tomar una curva, genera un cambio en la velocidad o una variación, genera que la velocidad ya no es la misma, ya no se mantiene constante y por lo tanto hay una aceleración. O sea que lo que sucede cuando el cuerpo cae es que aumenta su velocidad y por eso acelera con una aceleración positiva constante llamada gravedad y del valor de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Naturalmente, el tiempo siempre será una variable progresiva y lo vimos desde el primer periodo, y el tiempo seguirá su curso durante la caída de los cuerpos. No vaya usted a pensar que el tiempo se detiene mientras un cuerpo cae, una moneda cae, una piedra cae. No, todo lo contrario, el tiempo seguirá su curso y en ese sentido, pues obviamente el tiempo que demorará cayendo un cuerpo se convierte en un factor importante de estudio para la cinemática de los cuerpos en caída libre. Además de eso, resulta que cuando el cuerpo llega al suelo, antes de que llegue al suelo y se quede quieto, ese antes es el momento en que nosotros evaluamos para saber con qué velocidad impacta o choca con el suelo. Sabemos que la única evidencia de que el cuerpo llegó a la superficie es simplemente el impacto que el cuerpo tiene con eso que hemos llamado suelo, que puede, según el marco de referencia, ser diferente para cada observador. Pero cuando el cuerpo llega al suelo, llega con una cierta velocidad, que se llama velocidad final, después de haber partido con una cierta velocidad inicial. Aquí viene la otra cosa importante. Cuando tú sueltas un cuerpo, cuando lo sueltas, simplemente lo liberas, no le haces ningún impulso, no le agregas o proporcionas ninguna velocidad inicial, su velocidad inicial será cero. Solo cuando lo sueltas, su velocidad será cero, inicialmente hablando. Pero cuando tú ya lo tiras, lo lanzas, lo impulsas y le proporcionas una cierta velocidad inicial, pues su velocidad inicial será diferente de cero, ¿ok? Esa es una de las diferencias claras entre la caída libre caso 1 y la caída libre caso 2. La caída libre caso 1 es el caso en el cual el cuerpo parte del reposo, o sea, se libera, se suelta y su velocidad inicial es 0 metros por segundo. Pero en el caso 2 ya la velocidad inicial no es 0, la velocidad inicial en el caso 2 es diferente de 0 porque tú ya empujas, tiras o lanzas el cuerpo generándole un cierto impulso, le proporcionas entonces una velocidad inicial, ¿ok? Con respecto a las ecuaciones que tiene la caída libre, claro, las ecuaciones son semejantes y similares a las del movimiento acelerado, pero dependiendo del caso de caída libre se agregarán algunas otras o simplemente se variarán en todos los casos de la caída libre ciertas variables. ¿Por qué? Porque ya no hablamos de X sino de Y, ¿cierto? Y ya no hablamos de cualquier aceleración o una aceleración inferior a 9,81 metros por segundo al cuadrado, que es la máxima, como ya dije, puede alcanzar un cuerpo y lo alcances en caída libre, dada la gravedad, sino que ahora es precisamente esa gravedad que tomaremos con el valor real en la Tierra de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, más que en la Tierra, en Bogotá, que es donde nos encontramos, porque la gravedad cambia según la altitud, según la temperatura, según la densidad, la presión atmosférica. Pero pues nosotros, como vamos a ubicarnos en el marco de referencia, obviamente de donde nos encontramos, en Tierra y en Bogotá, pues vamos a manejar este valor. Sin embargo, si ustedes buscan la gravedad en Cartagena, la gravedad en la Sierra, la gravedad en el Ecuador, la gravedad en otros continentes, se van a dar cuenta que hay unos cambios que, aunque en algunos casos no logren ser tan significativos, cualquier cifra va a ser un valor diferente. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de 1 que hablar de 1,2.
y eso lo tenemos claro. Bien, siguiendo con la parte del lanzamiento vertical, veamos ahora qué más nos propone la guía. Bueno, la lectura que estamos haciendo. Tenemos una muñequita aquí que dice, oiga, deje de tirar cosas. Ya hay un sujeto que está tirando cuerpos hacia arriba. Parece una piedra, parece una pelota. Tiro vertical. Si yo apuesto una situación de tiro vertical, lo que voy a obtener va a ser esto. Que el cuerpo va a la derecha, ¿cierto? Avanzando, pero que su aceleración va en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Es decir, tengo la situación de una cosa que sale con una determinada velocidad inicial y se va frenando debido a una aceleración negativa. ¿Y esto qué es? Respuesta. Y bueno, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, solo que ya no es acelerado, sino desacelerado. Ya no aumenta la velocidad, sino que disminuye en su valor numérico. Si hiciera un esquema tomando un eje vertical Y, tendría algo así. Sistema de referencia, el cuerpo obviamente va subiendo, mi sistema de referencia o marco de referencia tomado es el eje vertical. Cuando el cuerpo sube va a tener que recorrer cierta distancia, ¿cierto? Pero va a llegar un punto en el cual ya no pueda subir más, ya no asciende más. Y en ese punto tendrá que retornar, obviamente, otra vez al punto de donde fue lanzado. ¿Pero por qué, profe, es un movimiento desacelerado? Porque la gravedad siempre, independiente hacia donde mueva el cuerpo de manera vertical, sea hacia arriba o sea hacia abajo, si lo suelta hacia abajo, la gravedad también le ayuda al movimiento y por eso acelera el cuerpo, porque la gravedad también va a ir hacia abajo. Si lo impulsa con una cierta velocidad inicial hacia abajo, pues obviamente la gravedad también en esa misma dirección ayudará al movimiento del cuerpo acelerándolo y haciendo que aumente su velocidad. Pero si tú lo coges y lo lanzas hacia arriba, tú vas en contra de la gravedad, ¿ves? Entonces, al ir en contra de la gravedad, pues lo que hace la gravedad es simplemente negarse un poco a esa no direccionalidad o a esa contracorriente que le estás llevando y desacelera el cuerpo para hacer que nuevamente vaya en la misma dirección de la gravedad, es decir, caiga y retorne a donde se tuvo su lugar de lanzamiento, ¿ok? O sea, hacia el suelo, en el caso de que el suelo sea el marco de referencia que se ha tomado para el observador que lanza el cuerpo verticalmente hacia arriba. Entonces, siempre, profe, que los cuerpos sean lanzados en sentido contrario o en dirección contraria a la gravedad, el movimiento será desacelerado. Exacto. Siempre que el cuerpo vaya hacia arriba, se lance hacia arriba, el movimiento será desacelerado porque en vez de aumentar la velocidad y al ir en contra de la gravedad, lo que sucede es que va a ir frenándose, va a ir deteniéndose, va a ir disminuyendo su velocidad hasta que va a llegar a un punto donde ya no puede seguir subiendo y tendrá que retornar al suelo o al punto de donde fue lanzado. Y cuando retorna, pues obviamente la gravedad tiene la misma dirección del movimiento del cuerpo y tendremos entonces en ese orden de ideas una relación en la cual favorecemos esa gravedad. Eso no quiere decir que yo no pueda abordar el movimiento en la subida como desacelerado y en la bajada como acelerado. Claro, yo lo podría hacer, pero como para que el cuerpo baje, primero tiene que subir y yo no puedo partir el movimiento porque el movimiento se da continuo. Si usted lanza una pelotita hacia arriba, la pelotita no se queda interrumpida en el punto más alto y luego después de cierto tiempo desciende, sino que es inmediato, es instantáneo, que sube y baja. En ese sentido el movimiento es uno solo y es continuo y usted observa lo que sucedió primero. ¿Y qué es lo que sucede primero antes de que un cuerpo pueda bajar? Pues que suba. Y en ese sentido, entonces, lo primero que sucedió es que la velocidad inicial y la dirección del movimiento del cuerpo fuera contraria a la dirección de la gravedad. Y por eso todo el movimiento de lanzamiento vertical hacia arriba se toma con aceleración negativa por la frenada o la disminución de velocidad que se tendrá en el movimiento. ¿Ok? Ojo con eso. Conclusión.
Tanto la caída libre como el tiro vertical son casos de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Los problemas se piensan de la misma manera y se resuelven de la misma manera. Las ecuaciones son las mismas, los gráficos son los mismos. Caída libre y tiro vertical no son un tema nuevo, son solo la aplicación del tema anterior. El que sabe movimiento rectilíneo uniformemente variado sabe caída libre y tiro vertical, solo que no sabe que lo sabe. ¿Cómo resolver problemas de caída libre y tiro vertical? Bien. Resulta que dentro de la teoría que yo les coloqué de la caída libre, me interesó solamente colocarles la teoría y la parte como explicativa de lo que la lectura indica de resolución de problemas, pero no entrar a trabajar con ejemplos. ¿Por qué? Porque después vimos el caso 1, el caso 2, el caso 3, que fueron los tres únicos que vamos a ver, que es el caso de soltar un cuerpo y que éste acelere y aumente su velocidad, ¿cierto? Que fue el primerito que expliqué. El caso 2 que ya obviamente dije algo con que tú lo impulsas o lo lanzas con cierta velocidad inicial hacia abajo, y el caso 3 que es este de tiro vertical hacia arriba. Obviamente cada uno de los videos que yo les subí tienen, antes de entrar a hacer los ejercicios de aplicación de cada caso de caída libre, la explicación del caso. Tienen las ecuaciones y además de las ecuaciones a usar en cada caso las gráficas para que ustedes con esa información y con obviamente los ejemplos que yo hice en cada video de cada caso de caída libre puedan hacer sus actividades de guía. ¿Listo? ¿Cómo resolver, vuelvo y digo, problemas de caída libre y tiro vertical? Primero hago un esquema de lo que pasa. Sobre ese esquema tomo un eje vertical Y. Este eje lo puedo poner apuntando para arriba o para abajo, como más me convenga. Puedo hacer algo así, puede ser algo así, discúlpenme. El 0, una posición Y sub 0 inicial, que será la altura obviamente de donde se va a lanzar el cuerpo, y una altura Y, que será la altura máxima que el cuerpo alcance, y cuando ya no pueda subir más, pues tendrá que descender. Cuando el cuerpo va hacia arriba, pues obviamente yo tomaré hacia arriba el sentido positivo, y como la gravedad va hacia abajo, la tomaré en sentido negativo. Y es porque yo favorecí que todo lo que vaya hacia arriba fuera positivo, signos en un tiro vertical. Sobre este esquema marco los sentidos de la velocidad inicial y de la gravedad. Si la velocidad inicial y la gravedad apuntan en el mismo sentido del eje Y, serán positivo el movimiento. Por lo tanto, en ese sentido, las direcciones, al ser positivas, también enmarcan un aumento de velocidad y el movimiento será acelerado. Si alguna va al revés, como pasa en el caso del lanzamiento vertical hacia arriba, al revés del eje Y, será negativa, como se ve en el dibujo. En el eje horizontal X puedo ponerlo o no. No se usan estos problemas, pero se puede poner el eje horizontal, perdón. X puedo ponerlo o no. Bueno, no es necesario. ¿Para qué perder el tiempo poniendo el eje X si absolutamente en ese eje no se está moviendo el cuerpo? Se mueve en Y, ¿ok? Segundo, la aceleración de movimiento es un dato que siempre será constante, fijo y conocido por ustedes, y es la gravedad. Gravedad que no vamos a tomar como 9,8 en tierra, sino como 9,81 en tierra y en Bogotá, ¿ok? Es la aceleración de la gravedad, el dato que se mantiene constante. El valor verdadero de la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nosotros lo tomaremos como 9,81 porque estamos dentro de la Tierra, pero en Bogotá. Pero generalmente para los problemas se la toma como 10 metros por segundo al cuadrado. Sí, generalmente y sobre todo en los exámenes de estado se le pide a los estudiantes que la aproximen a 10 para que los cálculos les sean más fáciles. Y es que claro, es más fácil operar con una potencia de 10 que operar obviamente con un número decimal, porque sabemos que aquí pues hay una coma, y como en las pruebas no tienes uso de calculadora, pero para la guía sí, no habrá problema con eso. Para caída libre y tiro vertical tengo siempre dos ecuaciones, la de posición y la de velocidad. Estas dos ecuaciones son las que tengo que escribir. También puedo poner la ecuación complementaria que me puede llegar a servir si el tiempo no es dato. Las ecuaciones son Y es igual a Y sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Yo estas ecuaciones se las enmarqué en los videos de cada caso, donde esta Y sub 0, que es la posición inicial, la pasé al otro lado con la Y para generar de una vez el desplazamiento en Y. O sea que mis ecuaciones estarán escritas como desplazamiento en Y es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La otra ecuación es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Recuerde que la velocidad final es la velocidad con la que el cuerpo llega al suelo, ¿ok? No es 0 porque ya llegó al suelo y se quedó quieto, no, es con la que llega al suelo antes
de llegar a quedarse totalmente quieto. Aceleración es una constante, es un dato conocido y será la gravedad. ¿Listo? Bien. La velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Recuerde que y final menos y inicial, como se lo expliqué para la primera ecuación, es el desplazamiento vertical o desplazamiento en y. Esta ecuación es complementaria porque, si usted lo nota, no depende del tiempo. Aquí no ve el tiempo por ningún lado. Entonces esta también está enmarcada dentro de los videos explicativos de cada uno de los casos de la caída libre que yo les hice, para que ustedes pues la tengan en cuenta, y en el caso de saber qué datos del problema pues la puedan usar. Y así las cosas, pues yo hice ejemplos tanto en los videos explicativos como en la guía para que ustedes puedan guiarse. Si por ejemplo en el dibujo v sub 0 fuera 10 metros por segundo, ¿cuál dibujo? Este de aquí, la velocidad con la que se lanza hacia arriba el cuerpo es de 10 metros por segundo. Dice: la aceleración de la gravedad fuera también tomada como 10 metros por segundo al cuadrado aproximándola, y la altura del edificio fuera de 20 metros, las ecuaciones horarias quedarían así: y es igual a 20, porque 20 metros sería esa posición inicial, acuérdense, mire, ese y sub 0 sería la altura del edificio, sería su posición inicial, su velocidad inicial con que lanzó el cuerpo 10 metros por segundo, y la gravedad en oposición de la dirección del movimiento, y por eso un movimiento desacelerado con aceleración gravitatoria negativa sería de negativo 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces acá le están diciendo es eso: 20 metros de posición inicial más 10 metros por segundo de velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio de la gravedad, que la va a tomar negativo 10 metros por segundo al cuadrado. Ya sabe por qué, está en sentido contrario a la velocidad y la gravedad, por el tiempo al cuadrado. La velocidad final sería la velocidad inicial, que es 10 metros por segundo al cuadrado, más el negativo de la gravedad, negativo 10 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo. Y la aceleración sería un dato conocido de negativo 10 metros por segundo al cuadrado, en este caso de movimiento vertical hacia arriba. Usando las primeras dos ecuaciones horarias despejo lo que me pide. En los problemas de caída libre, mire, por ejemplo, en la primera ecuación usted tiene dos incógnitas: la altura hasta donde llega la pelota y el tiempo que se demora en el aire, tiempo que se conoce como tiempo de vuelo. Y en la segunda ecuación tiene una misma pregunta que tenía en la anterior: el tiempo de vuelo, pero también la velocidad con la que impacta el suelo. Usted podría tomar estas dos ecuaciones y hacer un sistema de igualación, como los que vimos en sistemas de ecuaciones en noveno, y de ahí despejar obviamente las dos incógnitas. En los problemas de caída libre y tiro vertical, suelen pedirte siempre las mismas cosas. Puede ser la altura máxima, puede ser el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, puede ser la velocidad inicial con la que fue lanzado, puede ser el tiempo que tarda en caer, tiempo de caída, siempre son cosas por el estilo. ¿Listo? Y aquí pues ya vienen los ejemplos, pero yo en la guía que les hice a ustedes pues no manejé los ejemplos de acá de lectura, porque me interesaba hablarles inicialmente de la teoría general de la caída libre. Ahora sí, yo continúo. Resulta que el segundo caso que les enmarqué de caída libre es el caso en el cual tú empujas, impulsas, lanzas o tiras el cuerpo hacia abajo con una velocidad inicial distinta a cero. Eso es lo que la diferencia del caso 1 de caída libre. La velocidad inicial ya no es cero, ya no parte del reposo. Tú le empujas y al empujarle tú le proporcionas una cierta velocidad inicial que ella, la pelota, va a seguir aumentando mientras cae. El tiempo va a seguir su curso, o sea que durará un tiempo cayendo, y va a tener que hacer un recorrido obviamente hasta que llegue al suelo. Cuando llegue al suelo impactará el suelo con una cierta velocidad final de descenso, que es la que siempre se te pide calcular, y no va a ser cero porque se quedó quieto en el suelo, no, va a ser una velocidad con la que llega al suelo, ¿ok? De la misma manera como está aumentando la velocidad en la caída, pues estará siendo acelerado. Y siempre ten presente esto: si el vector de velocidad y el vector de la aceleración gravitatoria van en la misma dirección, entonces el movimiento es acelerado. Pero si el vector de la velocidad y el de la gravedad van en direcciones opuestas, entonces el movimiento es desacelerado. Profe, ¿y eso en qué cambia las cosas? Que cuando el movimiento es acelerado, la velocidad aumenta y la aceleración la tomarás positiva, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Pero cuando el movimiento sea desacelerado, la vas a tomar negativa, porque la velocidad en vez de aumentar está disminuyendo, ¿ok? Y será entonces de negativo 9,81 metros por segundo al cuadrado. Bien.
También en la explicación del segundo caso yo les puse las gráficas y les puse también las ecuaciones de ese segundo caso y los ejemplos obviamente tanto en guía como en el video de explicación. El tercer caso se llama caso de lanzamiento vertical hacia arriba. Cuando tú lanzas un cuerpo verticalmente hacia arriba, el cuerpo desacelera, es decir, el cuerpo como va hacia arriba, su velocidad va en dirección positiva, pero la gravedad siempre, como ya lo mencioné, va a ir hacia abajo porque abajo está la Tierra y la Tierra es la que permite la aceleración gravitatoria sobre los cuerpos que caen a ella. Entonces, en ese sentido, la dirección de la velocidad y de la gravedad van a ser contrarias, van a ser opuestas y el movimiento será desacelerado. ¿Por qué? Porque la partícula a medida que va subiendo va perdiendo velocidad. Pero ¿qué sucede? Cuando llega a un punto máximo que se llama el punto de altura máxima, desde ahí ya no puede seguir subiendo y entonces le toca retornar o regresar ¿a dónde? Al punto de donde se lanzó. En el tercer caso de caída libre hay que tener varias cosas claras. La primera, que es un movimiento desacelerado, luego la aceleración va a ser de negativo 9,81 metros por segundo al cuadrado porque se está disminuyendo la velocidad. La segunda, el tiempo de vuelo, que es el tiempo que dura en el aire la partícula, se puede dividir en dos partes. El tiempo de subida, que es lo que se tomará subiendo hasta la altura máxima o hasta el máximo punto en el que subirá, y el tiempo de bajada. Y la suma de esos dos tiempos da el tiempo total o el tiempo de vuelo. Pero claramente el tiempo de subida toma el mismo valor numérico que el tiempo de bajada. Dicho de otra forma, el tiempo total de vuelo o el tiempo que demora estando en el aire el cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba es equivalente al doble del tiempo que le demora solo subir o al doble del tiempo que le demora solo bajar. ¿Ok? De la misma forma, la velocidad con la que tú impulsas al cuerpo va a tener el mismo valor numérico cuando el cuerpo llegue a ese punto. ¿Y por qué? Pues porque va a llegar al mismo punto. Entonces tú vas a lanzar, por ejemplo, un cuerpo desde el edificio, desde la altura de un edificio, pero lo vas a recibir en el mismo punto. Cuando llega, este caso lo que invita es que el cuerpo se reciba en el mismo punto, ¿sí? Puede que además caiga por debajo, caiga por encima, pero ellas ya son derivaciones de este tercer caso que nosotros no trabajaremos en el colegio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que va a suceder es que el trabajo que vamos a hacer es el genérico de los casos en los cuales el cuerpo es lanzado y llega al mismo punto de donde partió. En ese orden de ideas, la velocidad inicial que va hacia arriba, si es de 10 metros por segundo, cuando el cuerpo retorne al mismo punto de donde se lanzó, va a ser la velocidad final de negativo 10. ¿Por qué de negativo 10? Porque tienen direcciones contrarias, ¿ok? Son opuestos, pero del mismo valor numérico. Siempre esa va a ser una condición o una tercera regla básica de este caso 3 de caída libre. Lo cuarto que hay que tener en cuenta es que el desplazamiento, el delta de Y de la partícula es cero. ¿Eso quiere decir que no se desplaza el cuerpo? Totalmente no, porque llega al mismo punto. Y como lo hablamos en el primer periodo de la cinemática, cuando un cuerpo llega a la misma posición de donde partió, su desplazamiento total, neto o resultante es cero. ¿Listo? Pero el cuerpo sí recorre distancia. De hecho, cuando sube va a llegar y va a subir a una cierta distancia que se llama altura máxima. Y la altura máxima es uno de los datos que se tiene que graficar en la gráfica de posición contra tiempo. Recuerde que nosotros siempre para todos los problemas vamos a hacer graficaciones de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo, y eso se califica en las actividades. Ese es uno de los pasos de resolución de los problemas. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues ya he hablado de las características generales, pero en la explicación más detallada del tercer caso de caída libre, yo les presento ecuaciones de ese caso y les presento las gráficas correspondientes. Así que por favor miren muy atentos los videos, miren los ejemplos que postulo en guía, léanlos por favor y también en el video explicativo y así puede hacer las actividades que son dos problemas de cada caso, 2 de caída libre caso 1, 2 de caída libre caso 2, 2 de caída libre caso 3 con los datos necesarios e informaciones pertinentes y la visión o visibilidad de los o visualización de los videos, ¿ok? No sería más por este video, gracias.